El uso de la tribuna, el senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar un proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Capitalidad y Coordinación entre Poderes Federales y Locales en la Ciudad de México, reglamentaria del párrafo tercero, apartado B, del artículo 122 constitucional. Tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado. Oye, ayer sí les quitaste esa. Apruébale un bono porque el día de ayer sí leyó como 2 horas. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Muchas gracias, presidente, con su venia. Como ustedes saben, bueno, aquí se aprobó la reforma política de la Ciudad de México y desde el 29 de enero del 2016 entró en plena vigencia la autonomía de la capital de la República, una larguísima lucha por la autonomía de la capital que pues siempre fue de la mano de la lucha democrática en México. Nos quedaron pendientes en esta reforma constitucional, en esta reforma del 122, que hoy su servidor, el senador Alejandro Encinas y la senadora Dolores Padierna, ponemos a su consideración un par de iniciativas para cumplir con lo que señala la reforma al 122 constitucional. Son 2 leyes que deben entrar en vigencia cuando inicie la vigencia de la Constitución de la Ciudad de México, que tendrá que ser el próximo 17 de septiembre de 2018. Estas 2 leyes son la Ley de Capitalidad y Coordinación entre Poderes Federales y Locales de la Ciudad de México y la Ley de Coordinación y Gobernanza Metropolitana del Valle de México. La Ley de Capitalidad, ¿de qué se trata? Si tenemos ya una ciudad autónoma que es a la vez sede de los poderes federales, pues tiene que haber una ley que establezca las reglas de esta convivencia del día a día. Actualmente, pues hay una coordinación muy estrecha, pero que está al margen de cualquier regulación. Pienso, por ejemplo, en alguna manifestación, en el tema de resguardo de edificios e inmuebles de la Federación o de monumentos históricos o de los hospitales nacionales o de los institutos de salud, de investigación o del aeropuerto de la Ciudad de México. Las bases de coordinación de convivencia no están en ninguna ley, siempre parten de la buena fe entre el gobierno federal y el gobierno local. Bueno, tenemos que establecer unas bases de coordinación entre la Federación y la ciudad en esta ley. No debe quedar al arbitrio, a la buena voluntad, porque además me parece que existiendo un marco jurídico para ello, como lo ordena el 122, podríamos tener una mejor gobernanza de la capital de la República. Y también esto deriva en otras consecuencias. Por ejemplo, ser la capital de la República sin duda que representa un enorme beneficio para quienes aquí vivimos. Pero también hay que reconocer, así como hay beneficios, por otro lado hay costos. Costos que se derivan de que la ciudad tiene que soportar el costo de servicios públicos adicionales extraordinarios, cuidar las embajadas que se encuentran aquí, el hecho de que los inmuebles de la Federación no cubran el predial, el mantenimiento, por ejemplo, de monumentos, el mantenimiento de otros lugares que son, por ejemplo, patrimonio histórico de la humanidad, como Xochimilco o el Centro
histórico. En otras ciudades capitales se tiene un régimen de capitalidad, que básicamente lo que hace es tener un financiamiento compartido de algunos servicios que se otorgan en la capital de la República. Alivianar, pues, el costo que genera para las finanzas de la ciudad el ser la capital de la República. Esto es algo que nunca se ha revisado, nunca se ha analizado, porque siempre nos hemos puesto la atención en la evolución política de la ciudad para que tenga su autonomía política, pero pocas veces hemos discutido el financiamiento. Por ejemplo, la ciudad, cuando elige por primera vez a su gobernante en 1997, todo el costo administrativo de ser de capital de la República, pues se pasó tal cual, cuando el financiamiento generalmente provenía de la Federación, pues impactó de manera importante a las finanzas de la ciudad. Es algo que no se ha discutido. Se introduce este concepto de capitalidad, de que pueda haber un fondo que exista certeza más bien en el fondo de capitalidad. Desde 2014 existe este fondo, fue creado, y es muy incierto cuántos recursos va a tener. Se convierte en una batalla política cada año. Se proponen, por ejemplo, en 2014 no había nada, se dieron 3,000 millones, en el 2015 se propusieron 2,000, se aprobaron finalmente 3,500, en el 2017 se puso 0 en el presupuesto de egresos, sin embargo se lograron 2,500 y así. Es muy incierto, y tener esta incertidumbre no ayuda en nada a la ciudad, porque no puede planear, no puede ver hacia futuro qué puede financiar de los servicios públicos que le hacen falta para ejercer su función de capital con certidumbre. Entonces, ¿qué proponemos en esta iniciativa? Que haya certidumbre, que haya una fórmula para la determinación de este fondo de capital que esté relacionado con el presupuesto de egresos de la ciudad. La Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México ha estimado que estos servicios adicionales, por ser capital, pues tienen un costo aproximado de 12,000 millones de pesos. Nada más quisiera mencionarles un dato: las exenciones de predial de los edificios del gobierno federal en la ciudad asciende a cerca de 3,000 millones. Entonces, el fondo de capitalidad se propone regularlo, su programación y su presupuestación, que sea equivalente al 5% del presupuesto del año anterior reportado en la cuenta pública, y de esta manera la ciudad puede tener certidumbre de esta fuente de financiamiento. Otra cuestión que ha sido muy polémica y que, por cierto, en estos días está el debate sobre algo parecido, es sobre el tema de la seguridad pública. Como ustedes saben, durante muchos años, después de 1997, era el presidente de la República el encargado de autorizar al secretario de Seguridad Pública y al procurador de la ciudad. Esto cambió con la reforma política de la ciudad. Ahora lo elige libremente el jefe de gobierno y lo remueve también el jefe de gobierno, y se le da al presidente de la República la posibilidad de removerlo solo por faltas graves. Actualmente dice la reforma política que el presidente puede removerlo por faltas graves. Entonces hay que regular esta disposición para que no se vaya a prestar a una situación inconveniente o que tenga más bien un fin político. También se prohíbe expresamente en esta ley de capitalidad que instituciones castrense asuman funciones de seguridad pública en la Ciudad de México. La segunda ley que estamos proponiendo es la Ley de Coordinación y Gobernanza Metropolitana del Valle de México, una ley pues que encuentra mucho eco en la Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. Es también una obligación que tenemos de la reforma al 122 constitucional. ¿Qué se propone? Crear primero un Consejo de Desarrollo Metropolitano. ¿Quiénes deben de estar? Las autoridades
de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales que integran la zona metropolitana del Valle de México, así como la autoridad federal. ¿Quién se encarga de estos asuntos a nivel federal? La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, por parte del gobierno federal. El Consejo tendría a su vez una comisión ejecutiva integrado por los titulares. ¿De qué se encargaría este Consejo? De algo que nunca se ha hecho en este país. A pesar de que la gran mayoría de los mexicanos vivimos en ciudades y en zonas metropolitanas, no existe una planeación metropolitana. Y si algo le podría ayudar a esta ciudad es una planeación metropolitana de largo plazo, de mediano y largo plazo. El Consejo tendrá como una tarea fundamental establecer un plan de desarrollo metropolitano, en donde se establezcan los proyectos de infraestructura, necesidades de ampliación de servicios públicos básicos, políticas de ordenamiento territorial y desarrollo urbano que promuevan la integración del territorio. Todo esto pues para que mejore la calidad de vida de la gente que vive en la zona metropolitana. Un plan que cuente con la colaboración de instituciones como la UNAM, la UAM, el INEGI, y además que sea sometido a consulta pública y que los congresos locales le den también el aval, quienes participen en la zona metropolitana del Valle de México. Esto lograría que tengamos mayor eficiencia en la provisión de servicios públicos y que la división política administrativa territorial que tenemos actualmente pues no sea un factor de ineficacia, porque somos una misma ciudad, somos una misma zona metropolitana que a veces no le podemos explicar a la gente que del otro lado de la calle ya es otra demarcación territorial o ya es otro estado, cuando la convivencia es plena, absoluta y está cada vez más integrada. Además, se establecerá un programa metropolitano que especifique las acciones para cumplir con este plan, que no se quede nada más en un buen deseo, sino que haya una estrategia de acciones para irlo desdoblando y ejecutando en los 3 órdenes de gobierno que le toca a cada quien. Y otra cosa importante, el Fondo Metropolitano. El Fondo Metropolitano hay que agradecérselo al senador Encinas, que no está en este momento, pero en 2006 fue la primera vez que se estableció un fondo metropolitano entre la ciudad y el Estado de México y que fue un motor fundamental para el desarrollo de infraestructura entre los límites del Estado de México y la ciudad, infraestructura que durante muchos años se había postergado porque eran obras o que se hacían en la ciudad y beneficiaban principalmente a la población del Estado de México, o al revés, pero total que se pasaban la pelotita de un lado a otro sin que esto pudiera resolverse. Entonces, esta ley le daría base jurídica a la existencia del Fondo Metropolitano del Valle de México, lo cual le daría certidumbre y ayudaría a financiar este plan que estamos proponiendo de largo plazo para esta zona metropolitana. También esta ley establecería las bases para la coordinación metropolitana y la integración de servicios públicos en todo el territorio y las regiones específicas, pensando en ser más eficiente, pensando en tener economías de escala. También se establece poder integrar comités especializados en los que se atiendan los problemas metropolitanos fundamentales como calidad del aire, transporte y movilidad, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, seguridad pública y tránsito, recolección y disposición de basura, agua y alumbrado metropolitano. Y por último, pues vamos a hacer una apuesta un tanto atrevida, es sentar las bases para autoridades metropolitanas. Tenemos un buen ejemplo, prácticamente el único que existe en el país, la Comisión Ambiental Metropolitana, que se establece desde 1992
entre el DF y el Estado de México. Es una comisión específicamente para atender el problema de la calidad del aire, que ha funcionado muy bien, funcionó muy bien. Empezó a tener algunos problemas en 2013, cuando se constituyó de manera distinta, se estableció un convenio entre la Semarnat, la Ciudad de México, el Estado de México, y se incluyó a Puebla, Morelos e Hidalgo, y ahí empezó a fallar un poco. Pero antes del 2013, la CAME muestra que sí podemos tener instituciones metropolitanas para establecer políticas públicas en conjunto que tengan beneficio para todo el Valle de México. Aquí se sientan las bases para que, por previo acuerdo de los gobiernos en sus tres órdenes, se establezcan autoridades y acciones de alcance metropolitano. ¿En qué nos conviene tener una política integral? Por supuesto, en primer lugar, en seguridad pública. El gran éxito hasta hace algunos años en materia de seguridad pública de la ciudad era que tenemos una sola policía en las 16 delegaciones. Pensar una policía metropolitana del Valle de México me parece que es una buena idea. Por supuesto, tendríamos que ajustar varios ordenamientos, pero aquí se sienta la base para una institución metropolitana y políticas metropolitanas. El reglamento metropolitano de tránsito, que ya tuvimos alguna vez un reglamento en común con el Estado de México y desafortunadamente se echó para atrás hace como 4 años. Pero circulamos en esta misma ciudad. Tendría que haber el mismo reglamento, no que si ya cruzaste una calle estás sujeto a otro reglamento de tránsito y movilidad. Podríamos pensar, regresando al tema de seguridad pública, que podríamos integrar las cámaras de videovigilancia y tener conexión de todos los centros, todos los C4, para hacer un gran C4 de la zona metropolitana. Por supuesto que el siguiente tema en importancia es el tema del transporte. No podemos seguir en el largo plazo pensando que tenemos servicios de transporte de una calidad en la ciudad y en el Estado de México de otra, que tengan costos distintos, que tengan rutas que no estén integradas, que generen enormes cuellos de botellas y sobre todo que le quiten muchas horas de su tiempo a la gente. Tenemos que pensar en una autoridad metropolitana de transporte y que haya una planeación que beneficie a todos los habitantes de esta zona. El tema del aire, sin duda que tenemos que insistir en que haya políticas metropolitanas. Compartimos el mismo espacio y compartimos también la misma cuenca. Por lo tanto, tendría que haber un sistema metropolitano de agua y drenaje. Esto es básicamente lo que proponen estas dos iniciativas. Primero, cómo convive mejor la capital de la República con los poderes federales, cómo le damos sustento a su condición de capitalidad a través del Fondo de Capitalidad. Y segundo, pues esta ley de coordinación y gobernanza metropolitana que daría una eficiente coordinación y sentaría las bases para una planeación en el mediano y largo plazo de la zona metropolitana más importante del país, y sobre todo que empecemos a pensar distinto y hacia futuro con el establecimiento de bases para instituciones metropolitanas. Muchas gracias. Gracias, senador Mario Delgado. Las iniciativas